Hemos escuchado en infinidad de ocasiones el término moral militar, ya sea en videos de Armapedia, en películas o en libros de historia, y puede llegar a ser algo confuso, pero créeme, este factor tiene un peso tan decisivo que ha sido el responsable de las mayores victorias y derrotas en las grandes guerras y conflictos de la historia. Los mejores comandantes siempre han comprendido que la moral refleja la condición mental y física de sus tropas. Estas condiciones a su vez se relacionan directamente con el valor, la confianza, la disciplina, el entusiasmo y la voluntad de las tropas de soportar los sacrificios y las dificultades del deber militar. Dime, ¿cómo podemos comprender esos eventos bélicos donde una fuerza mucho menor logró derrotar a una mayor? ¿De dónde sacaban la motivación los soldados gurkhas para realizar cargas contra los numerosos soldados japoneses? ¿Qué producía en los soldados estadounidenses el que helicópteros artillados destruyeran posiciones enemigas del Vietcong? ¿Cómo es posible que una sola figura militar como un general o un francotirador fueran decisivos para que las tropas lucharan con coraje? Básicamente, ¿cómo explicamos ese espíritu de guerra en condiciones tan adversas? Bueno, eso tiene que ver en gran medida con la moral militar, y es un tema del cual se habla poco pero que está presente en cada conflicto bélico por más pequeño o grande que sea. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para descubrir cómo funciona la moral militar. La moral es bastante difícil de definir, no es tangible como las balas y la sangre, pero muchas figuras notables de la historia han hecho un trabajo decente para ponerlo en palabras. Jenofonte, un historiador militar y filósofo de la antigua Grecia, dijo en alguna ocasión: "Sabes muy bien que no son los números ni la fuerza los que traen las victorias en la guerra. No, es cuando un bando va contra el enemigo con el regalo de los dioses de una moral más fuerte que sus adversarios". El veterano historiador Paul Fussell, por ejemplo, definió la moral como el estado de ánimo y el espíritu que conducen a una actuación voluntariosa y fiable y a una conducta valiente y dedicada a pesar del peligro. Esta basada en la convicción de estar en lo correcto, una cooperación confiada, agresiva y decidida en un esfuerzo común. Por su parte, el respetado corresponsal de guerra Ernie Pyle dijo: "He estado en la guerra el tiempo suficiente para saber que las 9/10 partes de la moral son el orgullo en tu equipo y la confianza en tus líderes y compañeros de lucha. Y mucha gente confunde la moral con el deseo de luchar. No conozco un soldado de cada 10,000 que quiera luchar". En definición oficial, la moral militar se refiere a un estado de ánimo que fomenta o impide la acción. Aunque el término es mucho más complejo que eso. Déjame explicarte. Antes del siglo XX, los comandantes atentos a la moral de sus soldados se ocupaban principalmente de su bienestar físico. Mientras un ejército estuviera razonablemente bien alimentado, tuviera ropa, alojamiento adecuados y pudiera esperar que se le pagara con mayor o menor regularidad, su moral podía considerarse adecuada para la tarea que tenía entre manos. La creencia en una causa se consideraba menos importante que el fuerte afecto por un líder o la promesa de gloria o botín. En las épocas en que los ejércitos se enfrentaban en campo abierto, el resultado de las batallas dependía a menudo del estado de la moral. Un deseo intuitivo de seguridad o el instinto de supervivencia podían llevar a los soldados a abandonar su deber y a disolverse, mientras que los que estaban repentinamente inspirados podían arrebatar la victoria. La moral también se describe a veces como un arma invencible del soldado o la fuerza oculta del ejército, porque significa el nivel de espíritu de batalla en el soldado. Las nociones modernas sobre la moral de las tropas surgieron de las horribles bajas generadas por las guerras de trincheras de la Primera Guerra Mundial. La evolución de la tecnología armamentística, los ejércitos masivos y el liderazgo del Estado Mayor aumentaron la escala y magnificaron la intensidad de la guerra, imponiendo terribles cargas a la aptitud mental de los soldados. En consecuencia, la moral de las tropas atrajo la atención detallada de las autoridades militares y médicas. En términos generales, los investigadores comprendieron que los hombres sometidos a severas condiciones de combate durante periodos prolongados tendrían que ser relevados a intervalos regulares. Los hombres incapaces de continuar en combate eran considerados cobardes o se pensaba que eran víctimas de una condición física debilitante, el shell shock. Lord Charles Moran, un antiguo oficial médico de la Primera Guerra Mundial, escribió la primera explicación sistemática de la moral de las tropas. Anatomy of Courage, publicado por primera vez en 1945, postulaba una explicación de la moral de las tropas y explicaba cómo podía gestionarse.
Moran argumentaba que el coraje tenía límites medibles y podía gastarse con la misma facilidad con la que se vierte agua de un vaso. Los comandantes debían determinar la cantidad de coraje que poseían los soldados y no permitirles superar esos límites sin reponerlos. Moran también creía que el valor era en gran medida una función del carácter de un hombre. Los cobardes simplemente carecían de una fuerza moral. Aunque también debemos considerar aquellos factores que producen una moral baja, como por ejemplo la falta de higiene, la ropa inadecuada, la falta de alimentos y las malas condiciones del campo de batalla son formas seguras de hacer caer la moral de un soldado. Otros factores fisiológicos importantes que disminuyen la moral incluyen la falta de camaradería, la falta de crédito y la falta de orgullo en la unidad. Si el soldado no se preocupa por los otros soldados en su unidad, no es recompensado por su duro trabajo y sufrimiento y no está orgulloso de estar en la unidad. Y aquí ni siquiera hemos considerado los resultados del campo de batalla y las bajas. Lo cierto es que a nadie le gusta perder y nadie quiere ver a sus amigos perder la vida o sufrir lesiones. Más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras y los psicólogos habían investigado más a fondo los componentes de la moral y llegaron a reconocer que todas las tropas, no solo las débiles o las moralmente defectuosas, estaban sujetas a los efectos del miedo y la ansiedad implacables. Solo el sentido del deber permitía a los hombres superar sus miedos. Así, el deber, la devoción a una causa o a los camaradas, se unía a los factores tradicionales, alimentación, ropa, entrenamiento, disciplina y liderazgo, como componentes definitorios de la moral. Las investigaciones realizadas durante la guerra, especialmente las del militar e historiador Samuel Marshall, sostenían que la moral de las tropas subía y bajaba principalmente como resultado de una sensación de peligro compartida. Según el libro de Marshall, Men Against Fire de 1947, la dinámica de los grupos pequeños era más importante para el éxito en la batalla que cualquier otro factor. Investigando al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, grandes psicólogos demostraron que la capacidad de la Wehrmacht para luchar con tanta eficacia y sobrevivir durante tanto tiempo se debía en parte a que los alemanes se centraban en el liderazgo del grupo, la dinámica humana y la moral de las tropas. Además, se argumentó que la eficacia alemana a nivel táctico y operativo superaba la de sus oponentes. Incluso cuando se retiraban o eran significativamente superados en número, la Wehrmacht consiguió más victorias tácticas e infligió más bajas hombre por hombre que sus enemigos. Fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial donde la propaganda se convirtió en un componente crucial en la lucha por mantener la moral en el propio ejército y en la sociedad. Y esto lo hacían todos los bandos. Tales actividades de propaganda orientadas a elevar la moral en el propio ejército y disminuir la moral de las fuerzas enemigas pudo verse con Simo Häyhä, alias la Muerte Blanca, un francotirador finlandés que acabó con la vida de más de 500 soldados soviéticos durante la Guerra de Invierno. Sus logros como francotirador desmoralizaron y asustaron a los soldados soviéticos, que intentaron aniquilar al finlandés muchas veces con el uso de sus propios francotiradores e incluso con artillería pesada y aviones. Todo ello en vano. Los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial explotaron la propaganda sobre sus mejores soldados. Cientos de francotiradores eran proclamados en los periódicos como invencibles y los que guiarían a los soviéticos a la victoria. Hay indicios de que los números de bajas de los francotiradores soviéticos fueron manipulados por el mismo Estado. Pero esto tenía la intención de que las tropas no cayeran en una baja moral dando por perdida la guerra. Los estadounidenses, por su parte, también durante la Segunda Guerra Mundial llevaron una de las mayores campañas de propaganda militar en la historia. Esto con el objetivo de elevar la moral de las tropas desplegadas, pero también de los civiles que trabajaban en las fábricas produciendo armamento o vehículos militares. Más en la actualidad, el mismísimo francotirador estadounidense Chris Kyle, conocido como el demonio de Ramadi por los insurgentes iraquíes, elevaba la moral de las tropas estadounidenses en la guerra. La propaganda para elevar la moral tanto en las Fuerzas Armadas como en la sociedad aún existe. Es por eso que en ocasiones puedes ver increíbles comerciales en televisión o por internet que invitan a los civiles a unirse a las Fuerzas Armadas, o comerciales que dejan con un mensaje claro y fuerte el poder que poseen para combatir al enemigo. El patriotismo, la religión o la ideología política ciertamente también han jugado un papel importante en la moral militar. Es increíble cómo un discurso por parte de un político o líder militar de vez en cuando también era suficiente para elevar la moral de las tropas y por consiguiente también elevar su fiereza y decisión de luchar hasta el final. Durante la Guerra Fría, los pequeños ejércitos, aunque estaban extraordinariamente bien dirigidos, entrenados y disciplinados, estuvieron sujetos a los mismos rigores que sus antepasados. De hecho, los avances exponenciales en la tecnología de armamento militar, el creciente impacto de la inteligencia artificial y la explotación del espectro electromagnético no harían sino más que aumentar el alcance y la letalidad de la batalla, y al mismo tiempo magnificar la presión sobre los combatientes para que sobrevivieran y lucharan eficazmente.
Hasta la fecha, la moral militar sigue siendo estudiada por altos mandos militares, científicos y psicólogos, ya que hasta el final de los tiempos seguirá siendo crucial para medir el intervalo crítico entre la victoria y la derrota. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Crees que la moral es tan vital para ganar la guerra? Déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.